Ya hemos iniciado la transmisión, doctores. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. La Academia Peruana de Derecho es una entidad no profesional, sin fines de lucro, apolítica, constituida en el año 1967, habiéndose reinstalado en el año 1990, encontrándose a la fecha en plena actividad. Su consejo directivo está dirigido por su presidente, el doctor Raúl Ferrero Costa, a quien me es sumamente grato solicitarle que nos dé a todos las palabras de presentación correspondientes. Adelante, doctor Ferrero. Muy agradecido, doctor Jusco. Quiero saludar a la doctora Violeta Bermúdez, al doctor Huerta, naturalmente a Luciano López, por estar aquí presentes en la academia y dispuestos a tratar un tema sumamente complejo y que implica todo un reto. Si hay algo que nos ha golpeado, que ha golpeado al país, más allá o similar a una guerra o a un conflicto bélico inclusive, es esta pandemia. La pandemia ha sido un golpe muy fuerte para el Perú. Creo que a pesar de todas las críticas que hacemos nosotros a la forma como se ha manejado, esto en general creo que no somos justos con los esfuerzos que se están haciendo y que debemos ser más positivos al enfrentar este mal, que es la pandemia, que nos está golpeando más de lo que podía haber golpeado un huracán o cualquiera de estas cosas que ocurren, ¿no? De estos hechos naturales. Pero en todo caso, creo que el país está reaccionando mejor en los últimos tiempos y estoy seguro de que la pandemia en su momento será superado. Ojalá sea antes, después, y logremos tener el Perú que todos anhelamos en este esfuerzo inmenso que se está haciendo de muchos peruanos por lograr que el Perú llegue a las líneas del desarrollo. Hay que ser optimistas, hay que trabajar mucho, mucho, mucho y desearle mucho éxito también a quienes están a cargo del mando hoy en día para que tengan éxito en su misión y que quienes se encarguen, una vez que se haga la transferencia de poder, que se encarguen debidamente de supervisar y sobre todo de tratar de aminorar al máximo los daños que ha causado esta pandemia con el COVID-19. Así que con eso estamos seguros que hemos escogido un panel muy, muy, muy exquisito, casi de lujo, que va a tratar este tema, a quienes le agradecemos que hayan venido, y con lo cual le cedo el uso de la palabra a nuestro moderador, el doctor Junsko, para que vaya cediendo el uso de la palabra a cada uno de ustedes en la forma que se ha previsto. Gracias, doctor Ferrero. En cumplimiento de una de nuestras finalidades fundamentales, estatutarias, en lo que va del año en curso, hemos llevado a cabo de manera virtual 8 foros académicos, todos ellos sobre temas de trascendencia e importancia, los cuales han recibido una muy buena atención por todos quienes participaron como asistentes. Esta noche, el foro académico es sobre el derecho a la salud frente a la pandemia, que es sin duda alguna un tema de actualidad, trascendencia y de singular importancia. Y considerando que el derecho a la salud es un derecho constitucional recogido en los artículos 6, 7, 9 y 11 del título primero de la persona y de la sociedad de la actual Constitución, hemos invitado a 3 ilustres profesionales, que son la doctora Violeta Bermúdez Valdivia, presidenta del Consejo de Ministros, el doctor Elmer Huerta Ramírez y el doctor Luciano López Flores. Las exposiciones serán en 2 ruedas y cada uno de los invitados tendrá a su disposición en la primera rueda 15 minutos. Y para complementar su primera exposición tendrán 5 minutos adicionales en una segunda rueda. Respecto de cada uno de los expositores, previamente haré a su turno una brevísima referencia a los cargos que desempeñan y a su trayectoria académica y profesional. El primer expositor será el doctor Elmer Huerta Ramírez, quien es director del Preventorio del Cáncer en el Centro de Cáncer y profesor de Medicina
en la Escuela de Medicina de la Universidad George Washington en Washington, D.C. Nacido en el Perú, se graduó de médico cirujano en la Universidad Mayor de San Marcos en 1980 y se especializó en medicina interna y oncología médica en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas de Lima en 1985. En 1987 completó un año de investigación en el Centro Oncológico del Hospital Johns Hopkins de Baltimore y en 1992 obtuvo su maestría en salud pública en la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore. En nuestro país, en la actualidad, es conductor radial y asesor médico del grupo RPP. Escribe regularmente la columna semanal de Ciencias y Medicina en el Comercio y produce segmentos educativos sobre COVID-19 en América Televisión. El doctor Huerta es autor de 3 libros: La salud, hecho fácil, en el 2012, Confrontando el cáncer, una guía para pacientes y familiares, del 2014, y 100 preguntas sobre tu salud, del año 2016. Adelante, doctor Huerta, por favor. Muchísimas gracias, doctor Juntkopf, y gracias por la invitación, doctor Ferrero. Estoy honradísimo. ¿Me pueden escuchar, cierto? Sí, muy bien, se le Muy escucha bien. muy bien. Estoy honradísimo de estar con ustedes en la Academia de Derecho en el Perú y estoy, la verdad, muy honrado. Gracias por la invitación. El tema que se me ha asignado es el que tiene que ver con los derechos en la salud, el derecho a la salud frente a la pandemia. Vamos a hacer una breve revisión, muy breve revisión de lo que son los derechos humanos en los que entra el derecho a la salud. Los derechos humanos son los derechos que adquiere el ser humano simplemente por haber nacido. Y son los estándares mínimos necesarios que debe tener una persona para tener una vida digna. Al nacer, adquirimos ciertos derechos. Estos derechos humanos, y diseñados de esta manera, como política universal, tienen su origen después de la Segunda Guerra Mundial y están en el preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud de 1946. En ese preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud se definía la salud como el estado de completo bienestar físico, mental, social, y no simplemente la ausencia de enfermedad o dolencia. Entonces, prestemos atención: bienestar físico, bienestar mental y bienestar social, y no solamente la ausencia de una enfermedad o dolencia. Y se definía el derecho a la salud como el disfrute del más alto nivel posible de salud, describiéndose algunos principios de este derecho, tales como el desarrollo infantil saludable, la difusión equitativa del conocimiento médico y sus beneficios, y las medidas sociales proporcionadas por los gobiernos para garantizar una salud adecuada. En los años posguerra, los derechos humanos que estuvieron en la Carta de la Organización de Naciones Unidas se agruparon en 2 vertientes: la de los derechos políticos y civiles y la de los derechos económicos, sociales y culturales del ser humano. Estos últimos, los derechos económicos, los primeros, los derechos políticos y civiles, se consideraron como más urgentes, porque se consideraron como que eran más medibles, más ejecutables: derechos civiles, legislaciones, derechos políticos al voto, etc. Por lo tanto, al ser percibidos como más medibles, más urgentes y más ejecutables, estos derechos lograron avanzar muchísimo más en lo que son los estamentos jurídicos, mientras que los derechos económicos, sociales y culturales quedaron más como conceptos aspiracionales que como obligaciones legalmente vinculantes. Y allí es donde entra el problema, porque según académicos, por ejemplo, el doctor Daniel Tarantola de la Universidad de Sydney, ellos piensan que al haberse quedado así como aspiraciones, estos derechos a la salud quedaron a la deriva,
sujetos a iniciativas individuales de gobiernos y a la fuerza del mercado. Es en esa realidad en la que los derechos a la salud, a pesar de que están en constituciones, están emblasonados en muchísimos edictos, etcétera, son percibidos como elementos que están más sujetos a la fuerza del mercado. Y así nos ha agarrado esta pandemia. Esta pandemia del 2019 nos ha llegado en el momento en que la salud, a pesar de ser un derecho universal, no está todavía percibida como tal. Por lo tanto, tendríamos que preguntarnos si es que se ha logrado, por ejemplo, cosas básicas que se dijeron en la Carta de la Organización Mundial de la Salud cuando se fundó. Por ejemplo, tendríamos que preguntarnos si durante esta pandemia se ha logrado la difusión equitativa del conocimiento médico y sus beneficios. Es decir, que el conocimiento científico, el desarrollo científico que se ha logrado durante esta pandemia o que ya teníamos antes de la pandemia, si se ha distribuido de manera equitativa en el mundo. Y también creo que tenemos derecho a preguntarnos si los gobiernos han proporcionado las medidas sociales para garantizar una salud adecuada a sus habitantes durante la pandemia. Yo creo que esta pandemia lo que ha hecho es desnudar precisamente esas falencias, esa falta de equidad en la distribución de los conocimientos científicos, y ahí podemos hablar de la desigualdad, de la inequidad en la distribución de las vacunas en el mundo, lo haremos en un momento, y de que muchísimos gobiernos, muchísimos países, cuando la pandemia ha pasado por sus territorios, ha demostrado que los gobiernos no han sido capaces de garantizarle a sus habitantes una salud adecuada, un acceso a la salud. Por ejemplo, en los Estados Unidos. En los Estados Unidos se considera que la pandemia es una pandemia que ha afectado y que tiene un rostro negro y marrón. ¿Por qué? Porque esta pandemia ha afectado desproporcionadamente a las poblaciones afroamericanas y a las poblaciones latinas. Esta pandemia ha llevado la injusticia social y racial y la inequidad a la vanguardia de la salud pública. Ha afectado, como dije, de manera desigual a los grupos minoritarios, raciales y étnicos, poniéndolos en mayor riesgo de enfermarse y morir por COVID-19. ¿Qué factores contribuyen, por ejemplo, a este mayor riesgo? Y pasemos lista en nuestro propio país, en nuestro propio Perú, y veámoslo en otros países del mundo. Por ejemplo, asuntos que tienen que ver con la discriminación. Desafortunadamente, de acuerdo al CDC de Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, y lo cito, la discriminación existe en los sistemas destinados a proteger el bienestar o la salud. Ejemplos de tales sistemas son los de la atención médica, vivienda, educación, justicia penal y finanzas. La discriminación, que incluye el racismo, puede provocar estrés crónico y tóxico en la persona discriminada y da forma a los factores sociales y económicos que ponen a algunas personas de grupos minoritarios, raciales y étnicos en mayor riesgo de contraer COVID-19. Fíjense cómo la discriminación provoca cambios biológicos en el ser humano que los predispone a infectarse. Otro, el acceso y el uso de la atención médica. Poblaciones enteras sin seguro médico, sin acceso. Poblaciones enteras sin acceso a lugares adecuados, con personal adecuado que pueda atenderlos. Estas desigualdades en el acceso obviamente llevan a desigualdades en los tratamientos, y al tener desigualdades en los tratamientos, eso conduce a la mayor mortalidad de los grupos que no tuvieron ese acceso a la atención médica. Otra, la ocupación. Y esto en el Perú nos afectó con muchísima fuerza.
Aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos y en otros países, ¿quiénes son los que han tenido que trabajar más y exponerse más al virus durante la pandemia? Pues las personas pertenecientes a minorías raciales y étnicas, que a menudo trabajan en entornos esenciales como los centros de salud, las granjas, las fábricas, los supermercados, el transporte público. Trabajar en ese tipo de entorno los expuso al virus, los enfermó, los complicó y al no tener acceso médico no tuvieron tratamientos adecuados y su mortalidad fue mayor. En el Perú, después de un inicio de cuarentena, ¿quiénes salieron a trabajar? ¿Quiénes tuvieron que salir a trabajar, a exponerse, a infectarse? Las poblaciones más vulnerables. Y ese es precisamente el tercer punto. Personas con brechas educativas, con brechas de ingresos y de riqueza, son las personas que han sido más afectadas en esta pandemia en el mundo entero, incluido nuestra patria. Estas personas que tienen bajos ingresos, bajo nivel de acceso a la educación formal, tienen un acceso menor también a los servicios de salud, porque al desconocer aspectos básicos de prevención, de cómo se transmite el virus, cómo se contagia la enfermedad, cómo se puede controlar, los ha hecho mucho más propensos a complicarse y a morir. Y la vivienda, vivir en condiciones de hacinamiento puede hacer también que sea muy difícil separar a las personas cuando están enfermas. Las recomendaciones que dábamos en la radio, por favor, aísle a la persona en su habitación. No habían 2 habitaciones en esa casa. No habían un lugar separado para ese enfermo. Entonces, y esto para terminar, fijémonos cómo esta pandemia nos ha develado y nos ha mostrado y ha desnudado que esa aspiración que se creó de que la salud era un derecho universal y que por ser tal teníamos que difundir equitativamente los conocimientos médicos y sus beneficios, y los gobiernos debían garantizar la salud de sus pobladores, pues nos ha puesto al descubierto de que esas aspiraciones no se habían podido hacer. Y con respecto a las vacunas, yo creo que ese es el punto más crucial de toda esta pandemia. En este momento, en este 1 de julio, se está demostrando que las vacunas son los elementos que van a cambiar y están cambiando completamente el transcurrir de la pandemia. ¿Pero qué se informó esta semana? Ayer miércoles y hoy día jueves se ha reunido en Bruselas el directorio del grupo COVAX Internacional para admitir que ha fallado el proyecto de COVAX Internacional. ¿Y por qué? Porque se basó, su fundamento fue la solidaridad humana, y tal solidaridad no existió. Los países ricos acapararon las vacunas. Los países ricos tienen vacunas para 2 o 3 veces el número de su población, mientras que hay países que confiaban en COVAX Internacional que han logrado vacunar a menos del 1% de su población, sin siquiera poder vacunar a sus trabajadores de primera línea, ni mucho menos a sus personas en riesgo. Entonces, esa aspiración que se tuvo para que la salud sea un derecho humano universal, en el que la ciencia se difunda equitativamente entre los pobladores del planeta. Estamos viendo con este ejemplo de las vacunas que no se ha logrado. Yo creo que de esto tenemos que sacar una lección. Y en el Perú ya hemos conversado muchísimo, se ha conversado mucho, los candidatos lo han repetido, que en el Perú necesitamos universalizar más la salud, que ya se está haciendo, y necesitamos unir los diferentes grupos que velan por la salud de los peruanos. Necesitamos un sistema único de salud. Y lo otro que necesitamos es lo que conversamos hace un rato del acceso. Garantizar el acceso a la salud de peruanas y peruanos a través de
centros primarios de salud ubicados en los vecindarios. Dejar de lado el modelo hospitalario, dejar de lado el hospital como la gran catedral de la medicina y reemplazarla por el centro médico, por la posta médica del vecindario, para hacer de que de esta manera el peruano y la peruana tengan acceso a su salud en sus barrios, en sus vecindarios, y no tenga que depender de un hospital que está totalmente colmado. Voy a parar aquí. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muy agradecido, doctor. Lo felicito por la claridad de su exposición y sobre todo por la puntualidad. Usted ha respetado así al grado máximo el horario que le ofrecí. A continuación, me es gratísimo presentar a un distinguido abogado constitucionalista, el doctor Luciano López Flores, candidato a doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Derecho con mención en Política Jurisdiccional por la misma universidad. Es actualmente profesor de la Maestría en Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Derecho, por supuesto, así como de la Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad San Martín de Porras. Es autor de los libros Anatomía del Transfugismo, hecho en el año 2012, y Cuestión de Desconfianza, Lima, 2019, y de más de 40 artículos académicos publicados en revistas especializadas nacionales y extranjeras. Además, todos seguramente lo hemos escuchado, hemos leído sus declaraciones y sus publicaciones sobre el tema precisamente del derecho a la salud frente a la pandemia, y por eso ha sido muy grato invitarlo esta noche. Adelante, doctor López. Muchísimas gracias, doctor Kunskov. Ante todo, muy honrado de compartir esta mesa con tan distinguidas personalidades. Agradecer a la Academia Peruana de Derecho, al presidente de tan importantísima institución aquí en el país, como es el doctor Raúl Ferrero Costa, a usted, el doctor Kunskov, que es miembro del Consejo Directivo, al doctor Huerta, con quien además tengo una gran admiración, creo que muchos, como muchos en el país, y sin duda a la dignísima presidenta del Consejo de Ministros, la doctora Violeta Bermúdez, que también soy sobre todo admirador de su tranquilidad y su paciencia para dirigirse a la nación. Realmente es envidiable la manera de cómo puede tener esa paciencia y esa docencia, sobre todo a la hora de dirigirse a todos los ciudadanos. Bueno, yo he preparado para tratar de ceñirme al tiempo y una pequeña presentación en un PowerPoint. Voy a compartirla. Bueno, creo que el doctor Huerta ha dejado justamente el riel allí como para tratar de conectar con lo que quiero compartir con ustedes esta noche en este enfoque. Efectivamente, la pandemia ha desnudado una fragilidad institucional que tenemos aquí en el país y creo que en muchos países de América Latina, sin duda. Yo quiero empezar conectando con si el derecho a la salud es un derecho reconocido en nuestro ordenamiento constitucional. Quizá a quienes estamos aquí no nos cabría ninguna duda sobre el particular, ¿no? Sin embargo, creo que esta campaña electoral que aún no se cierra, en algún momento se ha estado señalando de que hay que reformar la Constitución para que el derecho a la salud se reconozca como tal. Por eso es que creo que, dado que esta conferencia está siendo vista por muchísimas personas, es importante precisar que efectivamente la Constitución del 93 contempla al derecho a la salud en un capítulo de los derechos sociales y económicos a los que el doctor Huerta se ha referido muy bien. Estos derechos que se denominan también prestacionales, ¿no? El artículo 7º de la Constitución prevé expresamente el derecho a la salud, así que para quienes a lo mejor entraron un tanto en duda del público que nos está viendo si realmente la Constitución lo contempla o no, creo que es importante mencionar que efectivamente la Constitución sí contempla expresamente el derecho a la salud y que además establece el deber del Estado de determinar la política nacional de salud, que está a cargo del Poder Ejecutivo normar y supervisar su aplicación
y que es este poder del Estado quien asume la responsabilidad de diseñarla y de conducirla. También es importante señalar, además, que no solamente la Constitución lo reconoce, sino que también la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es bastante profusa y abundante sobre la materia. Yo he señalado, aquí les traigo una pequeña muestra, uno de los tantos fallos, uno de los primeros incluso, porque creo que hay dos tiempos con el Tribunal Constitucional de la Constitución del 93, ¿no? Creo que ese tribunal que apenas se instala en el 96 y que es descabezado y que funciona con 4 de sus miembros hasta la caída del Fujimorato, y luego cuando ya se reinstaura, se completa con 7 de sus miembros, creo, al menos en mi particular opinión, que hablamos de jurisprudencia del tribunal a partir del 2001, con ese pleno presidido por el doctor Albo Orlandini. Uno de esos primeros fallos de esa composición, de esa recomposición del tribunal, es este fallo del año 2004, un fallo muy interesante, porque interpretando lo que dice el artículo 7º de la Constitución, efectivamente reconoce que es un derecho de la persona, y grosso modo conectando con lo que mencionó el doctor Huerta hace un momento, ¿no? Que es un derecho de la persona de alcanzar, vean ustedes lo que dice el tribunal, de alcanzar y preservar un estado de plenitud física y psíquica, y que por tanto es el derecho de toda persona de que se le asignen medidas sanitarias y sociales relativas a alimentación, vestido, vivienda y asistencia médica correspondiente al nivel que lo permiten los recursos públicos y la solidaridad de la comunidad. Y finalmente, lo importante y con lo que voy a conectar en esta segunda parte de la exposición, la necesidad de que los servicios públicos de salud realmente funcionen, porque es justamente la importancia esencial de estos servicios lo que va a permitir que se logren los mejores niveles de vida y por tanto que la salud sea realmente un derecho que se ponga en práctica y que efectivamente pueda ser tutelado. Entonces, aquí comenzamos a conectar con una cuestión que creo que he hecho esta cita fraseada de un texto de Stephen Holmes y Cass Sunstein, ¿no? El costo de los derechos, porque definitivamente los derechos cuestan. Y me encantó esta frase que quiero compartir con ustedes. Dime cuánto gastas y te diré cuán protegido y garantizado está tu derecho. Y veamos entonces qué ha pasado con el Perú. El gasto de salud en el Perú ha sido una prioridad. Aquí hay alguna data incluso de medios, de algunos medios periodísticos, ¿no? Por ejemplo, vean esta nota. COMEX, Perú gasta en salud por debajo del promedio en América Latina. El PBI en salud más bajo de la región es el de Perú. El presupuesto de 2020 se van a destinar 18.400 millones para el sector salud. En los últimos 5 años, la inversión pública en salud no supera el 2.2% del PBI anual. A mayo del 2019, un poco antes de la pandemia, el gobierno central ejecutó un 32.3% del presupuesto asignado. Los gobiernos regionales, que es donde está el problema más álgido, en promedio un 29.9%. Fuente Diario Gestión. Y lo que creo que es muy importante, la OCDE, que reúne pues a las más importantes economías del mundo, recomienda una inversión de 8% del PBI y la Organización Mundial de la Salud del 6%. En el Congreso de la República aparecieron estos 2 proyectos de ley que al final han llegado a aprobarse, pero no con sus textos inicialmente propuestos, sino esta fórmula que ha modificado el artículo 40 de la Constitución, que ahora permite que por ley, en una situación de emergencia, el personal de salud pueda percibir un doble ingreso, ¿no? Justamente a propósito de lo que nos dejó o nos deja la pandemia. Estos proyectos de ley estaban tratando de resolver
un problema sobre el cual voy a abordar al final de la exposición, si es que a través de reformas constitucionales podemos realmente resolver este problema. Porque, por ejemplo, estos proyectos proponían afinar el texto del artículo 9 de la Constitución y establecer que el Estado tiene un deber de garantía, una serie de principios, modificar el artículo 11 para que instituciones públicas que garantizan de salud y pensiones puedan supervisar los servicios privados y mixtos, pero una de las propuestas más polémicas, elevar el presupuesto anual mínimo y establecer por mandato constitucional que sea el 6% del PBI por ser la salud un derecho fundamental. Pueden ser propuestas que suenan muy bien, pero ¿hasta qué punto esto puede ser realmente atendible si es que en realidad no tenemos un diagnóstico? Lo digo porque creo que en realidad la inversión no es el único grave problema. La pandemia ha desnudado la ineficiencia en el gasto en todo nivel de gobierno central y sobre todo los gobiernos regionales. Aquí les tengo una data muy interesante que encontré, fuentes oficiales además. Hay un diagnóstico de brechas de infraestructura o acceso a servicios en el sector salud, un informe del MINSA del 21 de enero del 2020. Recuerden que en el caso peruano, desde el 15 de marzo de ese mismo año, comenzamos con el confinamiento por el arribo del primer caso de COVID-19 en el Perú. Así que ese informe, unos meses antes, decía lo siguiente. Vean ustedes, indicadores, tiene una información riquísima y he escogido esta, que me pareció realmente impactante. Indicadores de brecha de infraestructura y equipamiento del sector salud al 2018. Vean ustedes las cifras. Porcentaje de establecimiento de salud del primer nivel de atención, que es justamente a lo que se estaba refiriendo el doctor Huerta. Tenemos un déficit al 2018 del 77.78% de estos establecimientos de salud del primer nivel que tienen una capacidad instalada inadecuada. Porcentaje de nuevos establecimientos de salud requeridos del primer nivel de atención, 20,74%. Hospitales con capacidad instalada inadecuada, 51%. Nuevos hospitales requeridos, 56%. Institutos especializados con capacidad instalada inadecuada, 60%. Porcentaje de laboratorios del Instituto Nacional de Salud con capacidad instalada inadecuada, 95.12%. Realmente las cifras son alarmantes. Enero del 2020, lo cual me da la impresión, creo que los especialistas de salud podrían dar una mejor explicación, pero a la luz de estas cifras se explica cómo, de manera muy rudimentaria, me parece, hemos enfrentado la pandemia. Es más, veo que hay la publicación de este otro texto, lo mismo, diagnóstico de brechas de infraestructura, acceso a servicios en el sector salud, que acaba de ser publicado en enero del 2021. La misma tabla, sector salud ahora el año 2020, y vean ustedes cómo se han incrementado las variables. Mientras que establecimiento del sector salud del primer nivel de atención con capacidad instalada inadecuada para el 2018 era el 77.78%, ahora al año 2020 es del 97%. Y vean las variables como las 10 que están aquí tienen unos valores realmente muchísimo mayores. Y el impacto de la corrupción en la eficiencia del gasto en salud. Porque definitivamente, ¿cómo hablar con esas propuestas, por ejemplo, del Parlamento de aumentar gasto a nivel constitucional si en realidad hay un problema de eficiencia del gasto? Y mucho tiene que ver el gran impacto de la corrupción. Un estudio muy interesante de U4, es una investigación de Karen Hussman, de ahorita, año 2020, acá está la fuente, tiene, por ejemplo, estas variables que esto es una investigación que tiene que ver con con una investigación de los problemas de la corrupción en el mundo,
Y me pareció realmente impresionante esta conclusión que les comparto. La corrupción en el sector salud puede marcar la diferencia, indudablemente, entre la vida y la muerte, y creo que lo estamos comprobando nosotros los peruanos con lo que hemos vivido en la pandemia. Tiene graves consecuencias en el acceso, la calidad, la equidad, la eficiencia y la eficacia de los servicios de salud, y es un obstáculo para el objetivo a largo plazo de lograr la cobertura sanitaria universal. Se estima que cada año se pierden a nivel mundial 500.000 millones de dólares en gasto de salud pública debido a la corrupción. Y los sistemas de salud, indudablemente, son particularmente susceptibles a corrupción por la gran cantidad de recursos, la asimetría de la información, la gran cantidad de actores, complejidad y fragmentación del sistema. El doctor Huerta hablaba justamente de la necesidad de unificar los sistemas. Y la naturaleza globalizada de la cadena de suministro de medicamentos y dispositivos médicos. Entonces, definitivamente el tema de la corrupción impacta muchísimo en la eficiencia del gasto. ¿Qué se puede hacer desde el derecho para ir aterrizando? Porque es un tema, como ven, sumamente complejo. Yo creo que planteo estas preguntas en el escenario, quizá como para conversar en una segunda rueda si nos da el tiempo. ¿Es necesario un diagnóstico del problema? ¿Y quiénes deben hacerlo? Yo creo que definitivamente la pandemia, en mi opinión, y es lo que traslado en todo caso a este espacio, es que es indispensable, creo yo, hacer un buen diagnóstico de cómo estamos en el Perú a la luz de estos informes que he podido un tanto buscar y encontrar en la página de transparencia del Ministerio de Salud. Definitivamente es importante quizá pensar en una comisión de alto nivel, compuesta de una manera bastante variada, no solamente de gente del Estado, de la academia, de la sociedad civil, de expertos, de asistencia internacional, porque definitivamente tenemos que hacer un diagnóstico de este gran problema que tenemos en el sector salud. Una segunda pregunta que traslado es necesario abordar el problema de una reforma constitucional? Yo tengo ciertas dudas sobre el particular. Quizá, si algo se pudiese pensar desde la Constitución, me atrevo a pensar en general, no solamente por el problema del sector salud, y creo que podría ser tratar de ponerle un tope, por decirlo de alguna manera, para frenar el populismo legislativo que tiene el Parlamento. Y quizá, para que quede muy claro que el único que administra las finanzas públicas es el Ejecutivo, si hay un veto a una ley, es decir, una observación a una ley que genera gasto público, que el Ejecutivo no ha dado luz verde, pues entonces no puede haber el derecho del Parlamento a poder insistir con la ley. Creo que quizá eso es un tema que se puede discutir porque podría generarnos una serie de problemas en el gasto público en salud y en cualquier otra materia. Vean ustedes, por ejemplo, inicialmente estaba esta reforma como para elevar el presupuesto público al 6% por mandato constitucional. Y puede ser muy loable, pero en realidad los derechos cuestan, y eso tiene que ver con la recaudación, tiene que ver con el equilibrio de la caja fiscal. Quizá tomar medidas bastante disruptivas contra la corrupción, quizá podrían pensarse a nivel constitucional, pero es un tema a discutir. ¿Es necesario un marco legal para hacer viables las reformas que se propongan en el diagnóstico? Bueno, es que para eso necesitamos un diagnóstico. Probablemente de allí es que venga la manera o las propuestas de cómo unificar el sistema, cómo ajustar la manera de poder controlar mejor el problema de la eficiencia del gasto, de enfrentar la corrupción seriamente. Y creo que también es hora de pensar en la participación de la ciudadanía y de la colectividad en la atención y la planificación de la salud. Lo digo y con esto voy terminando, porque, por ejemplo, existe esta declaración de Alma Ata, una conferencia internacional sobre atención primaria de la salud que se hizo en 1978 y en cuyo cuarto principio ya se establecía que el pueblo tiene el derecho y el deber de participar individual y colectivamente en la planificación y aplicación de su atención de salud. Y este principio fue ratificado en la Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud de 1986, en donde se volvió a hablar de lo mismo.
He encontrado unos informes del Banco Interamericano de Desarrollo, ya por un tema de tiempo no los he colocado aquí en la diapositiva, que también recomiendan la necesidad de que pueda incorporarse a la sociedad civil como un mecanismo de control en la planificación y en la atención de la salud. Y eso, por ejemplo, se está implementando en el caso de América Latina en Chile, según algunos informes que he podido tener acceso. Entonces, creo yo que aquí hay unos temas en los que definitivamente hay que discutir, hay que debatir. Bueno, simplemente lo dejo ahí como para continuar conversando en una segunda rueda. Muchísimas gracias nuevamente a todos por su atención. Muchísimas gracias, doctor Luciano López. La verdad que muy clara su exposición y se complementa muy bien con los aspectos jurídicos, con la exposición del doctor Huerta, ¿no? Creo que todos los oyentes, estoy absolutamente convencido y seguro que están entusiasmados con la presentación de esta noche. Y a continuación, me es sumamente grato presentar a la doctora Violeta Bermúdez Valdivia, actualmente presidenta del Consejo de Ministros, y por lo tanto conoce muy bien el tema. Y evidentemente creo que es una expositora ad hoc en esta noche para un tema tan importante. Toda vez que evidentemente conoce mucha información, seguramente todos hemos leído o escuchado sus declaraciones, sus pronunciamientos, sus participaciones, y por eso estoy seguro que va a ser una magnífica exposición. Ella es magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú y abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es además docente de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y autora del libro cuyo título es Género y Poder, y de diversos artículos publicados sobre temas de democracia, gobernabilidad, derechos humanos, derechos de las mujeres y políticas públicas. Adelante, doctora Bermúdez, por favor. Muchas gracias, doctor Hunskopf. Y quiero en primer lugar agradecer a la Academia Peruana de Derecho por esta invitación para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre un tema tan importante, no solamente para nuestro país, sino también para toda la humanidad. Quiero igualmente agradecer la oportunidad de compartir este intercambio con el doctor Elmer Huerta, a quien ya le dije en privado y le digo en público, admiro mucho y he aprendido mucho sobre los temas de pandemia antes de asumir este cargo, escuchándolo diariamente y durante el ejercicio de estas funciones también. Igualmente al doctor Luciano López, que también todos tenemos la oportunidad de escuchar sus análisis constitucionales, y por supuesto de manera especial al doctor Raúl Ferrero, a quien conozco desde mis años de estudiante en la Facultad de Derecho de San Marcos y a quien aprecio mucho. Bueno, yo voy a complementar algunos aspectos fundamentales retomando las dos presentaciones que de algún modo me presentan o nos presentan un marco muy importante respecto al tema que nos reúne. En primer lugar, creo que podríamos ir arribando a algunas conclusiones. Primero, que el derecho a la salud constituye un presupuesto imprescindible para el ejercicio de los derechos fundamentales en general, de todos los derechos humanos. Y en esa medida yo partiría por afirmar que sin salud no es posible el ejercicio de ningún otro derecho. Y así lo ha resuelto en reiterada jurisprudencia nuestro Tribunal Constitucional, y así lo disponen muchos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. Y como un derecho de especial protección, por lo que se ha señalado y por lo que estamos afirmando, los estados tienen un deber ineludible de respetarlo, de promoverlo, pero también de defenderlo. En esa medida yo quisiera referirme, en primer lugar, a los elementos esenciales que ha considerado las Naciones Unidas que forman parte del derecho a la salud. El primero, la disponibilidad. Es decir, que todos los seres humanos deben contar con un sistema de salud con suficiente capacidad para atender a toda la población. No solamente algunos deben tener, entre comillas, el privilegio de la atención de su salud. Al ser un derecho universal, todas las personas deberíamos tener la posibilidad de disponer de ejercer este derecho. Un segundo elemento, la accesibilidad.
en virtud de la cual cualquier persona debe tener las posibilidades reales de acceder. Y las posibilidades no solamente son materiales, no solamente son económicas, sino también son de orden geográfico, ¿no? También son de orden de comunicación, poder acceder en su propia lengua, en un país tan diverso como el nuestro, y en esta oportunidad que he tenido la posibilidad de viajar mucho más que antes, he visto comunidades donde realmente, si no hay un personal de salud que pueda comunicarse en la misma lengua que la persona que acude al servicio, realmente no estamos hablando de este componente fundamental del derecho a la salud. En tercer lugar, también la aceptabilidad, es decir, el sistema de salud tiene que comprender la cultura, tiene que comprender y ser respetuoso de las formas de relacionamiento que tienen las diversas personas en los contextos culturales en los que viven. Y finalmente, el cuarto componente, la calidad. Es decir, que el servicio de salud debe prestarse de manera oportuna, segura e integral. ¿Por qué me he referido a estas variables o a estos componentes que Naciones Unidas reconoce y destaca como parte del derecho de salud? Porque es importante analizar en este espacio de reflexión qué manifestaciones del derecho a la salud se han visto, yo diría, no solamente en riesgo, sino vulneradas por la COVID-19. Aquí ya se han hablado de algunos elementos, no voy a repetir, que tienen que ver con las grandes brechas de acceso, con las grandes brechas económicas también, para poder tener la posibilidad de tener una atención de mayor o menor calidad. Sin embargo, quiero partir por una segunda afirmación. La primera, recuerda, sin salud no es posible ejercer ningún derecho. La segunda, creo que ningún sistema de salud, y menos el peruano, estaba preparado para responder a la pandemia. Y esto es bien importante de reconocer, porque en el futuro, cuando se evalúe qué es lo que pasó, por qué sucedió determinada consecuencia producto de la pandemia en el Perú, se tiene que evaluar el contexto en el que nos encontrábamos en términos de la situación del sistema de salud. Definitivamente en el Perú no solamente no estábamos preparados, sino, desde mi punto de vista, el sistema no podía soportar ningún tipo de pandemia, ¿no? La COVID-19, así como se ha señalado, sí nos ha desnudado, pero definitivamente ha expuesto que tenemos un sistema de salud fragmentado, un sistema de salud pública, como también se ha señalado, frente al cual había una inversión limitada, pero además tenemos un problema estructural en el Perú que tiene que ver con que aprobamos políticas públicas cuya implementación, de repente voy a ser muy radical, muchas veces se queda en el papel o en los primeros pasos. Y creo que aquí también la política de descentralización nos ha expuesto a una situación de colapso del sistema sanitario, porque recordemos que una de las funciones que fueron transferidas a los gobiernos regionales tiene que ver precisamente con la gestión de la salud pública a nivel descentralizado. Y la pandemia nos ha enrostrado que esta descentralización no es tal. Entonces, para ir cerrando este segundo punto y compartir un poco más con ustedes cómo es que desde el Gobierno de Transición y Emergencia, liderado por el presidente Sagasti, hemos tratado de remontar algunos de los déficits, y digo remontar porque nosotros recibimos la pandemia cuando concluía su primera ola y estaba iniciando la segunda ola. Me refiero al mes, hacia finales del mes de noviembre del año pasado. Entonces, yo diría que la pandemia afectó fundamentalmente dos componentes del derecho a la salud. La disponibilidad, porque no había capacidad
del sistema de salud y atender la salud de toda la población afectada por la pandemia, y la accesibilidad, porque no todas las personas tenían las posibilidades de llegar a ser atendidas, yo diría, durante la primera ola con mayor severidad que la segunda, pero en la segunda con algunos componentes críticos, como por ejemplo el tema del acceso al oxígeno. Entonces, evidentemente, la pandemia hizo que estas brechas de capacidad de cobertura del sistema y posibilidades reales de la población fueran más evidentes, especialmente en las poblaciones más vulnerables. Cuando recibimos en el cargo, y aquí entro a qué es lo que hicimos y cómo lo venimos haciendo y que esperamos transferir a la siguiente gestión gubernamental, cuando el Poder Ejecutivo inició sus funciones el 17 de noviembre del año pasado, el Poder Ejecutivo de Transición, decidimos evaluar cómo podríamos dar una respuesta de manera comprensiva. Y esta fue la razón también por la cual el presidente de la República decidió continuar con la ministra que ya venía trabajando hacía unos meses en el gobierno del expresidente Vizcarra, y precisamente con la doctora Pilar Mazzetti arrancamos la gestión para darle continuidad a la política. No había tiempo que perder, no había tiempo para hacer ensayos. Y sin embargo, cuando nos presentaron cómo era la situación y cómo se había venido abordando, tuvimos la oportunidad de hacer una pausa porque, reitero, estaba terminando la primera ola y teníamos un espacio para poder revisar qué cosas se había aprendido y qué teníamos que prever para una eventual segunda ola que entonces todavía se debatía. Incluso teníamos algunas discrepancias en el gabinete si es que iba a haber o no iba a haber segunda ola. Sin embargo, viéndonos en el reflejo de los otros países donde se había iniciado la pandemia, era evidente que teníamos que prepararnos para un momento así. Así que organizamos el trabajo en 3 líneas: prevención, atención y vacunación. Cuando nosotros llegamos pensábamos que ya teníamos muchos contratos de vacuna y, como les voy a contar un poquito más adelante, no teníamos más que un acuerdo marco para el mecanismo de COVAX Facility. Al parecer, la gestión anterior puso todas sus expectativas en el trabajo con COVAX, pero no teníamos ningún otro contrato suscrito. En consecuencia, teníamos 0 vacunas. Otro aspecto que consultamos es cómo se habían adoptado las medidas del cierre, la cuarentena, ¿no? Y luego cómo se habían empezado a adoptar protocolos para ir abriendo los negocios, y vimos en realidad que en algunos casos fueron medidas intuitivas y en otros fueron replicar la experiencia comparada. En los países hacían cuarentena, en otros países hacían cuarentena, nosotros hacíamos cuarentena. En ese momento nosotros decidimos evaluar que teníamos que tomar decisiones basadas en evidencia, pero también la situación económica era distinta y la situación emocional de las personas ya nos planteaba que no era sostenible seguir con medidas de cuarentena, salvo que fuera estrictamente necesario, más que para frenar la enfermedad, para aliviar un poquito y dar un respiro al sistema de salud, que ya habíamos visto que en la primera ola había tenido una situación de colapso. Entonces, decidimos orientar, como les decía, en estas 3 líneas de acción el esfuerzo del Poder Ejecutivo, y los ajustes que implementamos a lo que ya se venía haciendo son los que voy a pasar a compartir rápidamente. En el tema de prevención pasamos de aplicar medidas de naturaleza restrictiva estándar a todo el territorio a analizar primero desde un enfoque departamental y luego desde un enfoque provincial, porque el comportamiento de la pandemia no era el mismo en cada territorio. Entonces establecimos estos niveles de riesgo que los hemos ido afinando y perfeccionando como nivel de riesgo moderado, alto, muy alto y extremo. Y para esta calificación hemos ido utilizando algunos indicadores.
Por ejemplo, tasa de positividad, aplicando ya pruebas moleculares y antígenas, igualmente tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes, igualmente tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes. De esta manera podríamos ir estableciendo el nivel de riesgo sanitario. Armamos un equipo de trabajo con profesionales de diversas disciplinas, quienes quincenalmente nos iban reportando las variaciones en cada uno de los territorios. Esto nos ha permitido tomar medidas, ir afinando aforos, establecer algunas restricciones en la movilidad de las personas, entre otros aspectos. Hemos tratado de evitar, ¿no? Salvo en el mes de febrero, que estábamos en un momento pico, que hicimos, me parece que un par de veces, o sea, durante un mes en territorios que estaban en nivel de riesgo extremo, medidas restrictivas, no eran tan restrictivas como las que fueron en el 2020. Por eso es que hablábamos de cuarentenas diferentes que permitían la realización de algunas actividades. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, esto ya no era ni es sostenible en nuestro país. Las personas, de algún modo, hemos ido aprendiendo en algunos sectores o en algunas ciudades más que en otras a ir conviviendo con la pandemia y establecer medidas de protección. Para la protección también vimos que era importantísimo enfocarnos en las poblaciones vulnerables, y por eso es que declaramos que las mascarillas eran y son un bien público, y hemos invertido recursos para adquirir mascarillas y distribuir, cosa que todavía seguimos haciendo, sobre todo en las poblaciones más vulnerables y en las comunidades alejadas de las ciudades donde viajábamos y nadie usaba mascarilla. Igualmente, hemos realizado acciones de prevención con otros mecanismos que ya existían, como por ejemplo un programa TAITA que atiende a población mayor de 65 años, pero allí le hemos introducido un elemento adicional de información, porque las personas recibían atención, pero no eran informadas de la importancia de los cuidados, de cómo se debe usar una mascarilla y ahora de la importancia de la vacunación. En el rubro de atención, nos dimos cuenta que en realidad se había avanzado mucho desde el inicio de la pandemia en términos de adquisición de equipos, pero también muchos médicos se habían contagiado y por tanto necesitábamos ampliar, contratar a más médicos y personal de salud para la atención de la pandemia. Y por eso, desde un inicio, la primera decisión que tomamos es que las primeras vacunas fueran para inocular precisamente al personal de salud y así éste pudiera reincorporarse a sus actividades, cosa que lamentablemente no todos han hecho. Entonces, les decía que en atención lo que hemos tratado es complementar personal, segundo, equipamiento, y porque las camas UCI que todos conocemos nunca han sido suficientes. Si bien nosotros cuando ingresamos en el mes de noviembre había más o menos 1.370 camas UCI, hoy día tenemos 2.776 y esperamos terminar a fin de mes con al menos 3.000 camas UCI instaladas con todos sus equipos y personal médico. Igualmente, las plantas de oxígeno eran otro grave problema. Nosotros recibimos el país con 63 plantas de oxígeno. Hoy día ya tenemos 251 plantas generadoras de oxígeno con una capacidad de 166 toneladas por día. Cuando empezamos no teníamos esa capacidad, pero claro, el Perú también dependía de los contratos con las empresas que suministran oxígeno. Igualmente, se ha podido incrementar el número de cilindros de oxígeno porque conseguíamos oxígeno y no había cilindros para poder luego hacer una distribución a otras localidades del país. Nosotros recibimos en noviembre 4.192 cilindros de oxígeno, ahora tenemos 29.000. Igualmente, con concentradores de oxígeno y otros elementos que son importantes para que el Perú pueda producir el oxígeno necesario en situaciones críticas como las que hemos vivido en febrero. En este momento se están adquiriendo también otras plantas criogénicas, ahora he aprendido esa palabra, tampoco no la conocía, plantas criogénicas, que son prácticamente unas fábricas de oxígeno
que nos van a poder facilitar contar con este recurso en una eventual tercera ola que esperamos no golpee al Perú tanto como las anteriores, porque ahora tenemos algo que no teníamos, y es la vacunación. Como les decía, al asumir el gobierno nos encontrábamos en una desventaja tremenda en relación en el mundo internacional para la adquisición de vacunas. Pero afortunadamente lo pudimos remontar con cierta rapidez y hoy día contamos con más de 64 millones de dosis contratadas que nos permiten vacunar no solamente a toda la población mayor de 18 años residente del Perú, sino también estamos ajustando el plan de vacunación para que en el segundo semestre puedan ser vacunados los adolescentes de 12 a 17 años. Somos uno de los países que tiene más diversidad de vacunas. Tenemos un importante contrato con Pfizer que de verdad nos ha salvado. Este laboratorio nos ha ayudado al gobierno de transición y emergencia a cubrir un déficit que se presentó con la crisis del famoso Vacunagate. Nosotros ya estábamos a punto de firmar un contrato por 38 millones de vacunas con el laboratorio Sinopharm. Solo contratamos un primer millón, luego tuvimos una etapa de congelamiento y felizmente concretamos el contrato con Pfizer que nos ha permitido ir sosteniendo la vacunación con, en realidad, un logro del gobierno liderado por el presidente Sagasti que originalmente nos parecía muy, muy difícil, ¿no? Creo que vamos a terminar a fines del mes de julio con por lo menos 8 millones de personas vacunadas en nuestro país, lo cual significa casi un tercio de la población adulta, cuando en realidad no esperábamos recibir tantas dosis de vacunas. No quiero entrar en los detalles de los laboratorios, sino más bien quisiera ir terminando señalando que desde el inicio del gobierno de transición y emergencia teníamos la convicción que sin vacunas no podíamos remontar no solamente problemas sanitarios, sino tampoco ni la economía, ni la educación, ni el ejercicio de los otros derechos, ni siquiera en condiciones como los teníamos antes. Creo que esto va a ser de todas maneras progresivo. Todos los que estamos aquí conocemos del impacto de esta pandemia. No obstante, hemos visto, la pandemia nos ha hecho ver también que quienes evidentemente son las personas más afectadas son las personas que carecen de cualquier seguro. Cuando analizamos las cifras a partir del número de fallecidos en el Perú, de cuál era el sector que había fallecido en un volumen más grande, vimos que quienes estaban en el SIS, quienes estaban en algún seguro privado, o quienes estaban, por ejemplo, en el salud, de cada 100 personas fallecían 2 o 3. Pero quienes no tenían ningún seguro, de cada 100 personas fallecieron 30. Entonces tomamos la decisión de ampliar el SIS y hacerlo universal con sus limitaciones, y ampliar también algunos de los servicios, y digo con sus limitaciones porque la idea es que progresivamente vaya incorporando el SIS también la atención de otros tipos de enfermedades, no solamente la COVID-19, hoy día lo hace con algunos tipos de cáncer, por ejemplo, pero va a ser importante que la futura gestión gubernamental progresivamente vaya atendiendo o vaya incorporando otras enfermedades para que hablemos de un auténtico seguro universal. Yo quiero terminar señalando que otro de los componentes importantísimos que nos parece de la protección del derecho a la salud es la información. Y por eso decidimos conformar un grupo de trabajo para que nos presentara criterios objetivos que nos permitieran contar con una base de datos única que reportara el número de fallecidos por la COVID-19. Ya todos sospechábamos que no eran las cifras oficiales que salían en la sala situacional diaria de la COVID, porque había discrepancias entre esas cifras, las cifras de SINADEF, las cifras de estudios que se hacían por corridas de data
pública que tenía el ministerio. Y allí vimos que evidentemente toda la data era disponible, pero estaba en 5 formas de presentación que no cruzaban, no se retroalimentaban entre sí y nos produjo una, yo diría, situación de desinformación que no ayuda para nada en la toma de decisiones. Y por eso aprovecho esta oportunidad y con eso termino, en agradecer al grupo de trabajo que voluntariamente nos dio su tiempo para ayudarnos a identificar con criterios objetivos y científicos el número de personas que efectivamente fallecieron por la COVID en el Perú y nos ayudó a dejar un poquito más ordenada la información en el Estado peruano. Muchas gracias. Solo quiero terminar diciendo que la dignidad humana, el derecho a la salud y todos los derechos que van conexos a ellos no solo son enunciados constitucionales, sino que deben tener, para ser tales, una concreción en la vida de las personas. Gracias. Bueno, le agradecemos sinceramente a la doctora Violeta Bermúdez por haber cerrado esta primera ronda, cuya exposición de cierre se ha caracterizado por su claridad, por su precisión informativa y sobre todo por su franqueza. Muchas gracias, doctora Bermúdez. Iniciamos la segunda ronda, tal y como lo anunciamos al inicio, otorgándole a cada expositor 5 minutos de tiempo para complementar su exposición o para hacer algún tipo de análisis coyuntural o de cierre. Comenzamos con el doctor Huerta, por favor. Gracias, doctor Hunskop. Nuevamente, mi agradecimiento a la Academia Peruana de Derecho por esta oportunidad y poder compartir el podio con 2 personalidades. Ya le dije también a la doctora Bermúdez en privado hace un rato que admiro muchísimo la manera en que ella tranquiliza al Perú. Están los nervios crispados por muchísimas cosas, la manera que ella tiene de comunicar, dar cifras, con una voz que es una voz realmente que sabe llegar a la gente y nos da lo que necesitamos para estar tranquilos. La verdad que se lo agradezco muchísimo como peruano. Y el doctor López, obviamente, también, a quien admiro muchísimo y del que he aprendido. Yo, siendo médico, no tenía ni idea de las legalidades y los intríngules de las leyes. Con él he aprendido el ABC de lo que es el derecho. Gracias, doctor López. 2 reflexiones. Una es lo que dijo la doctora Bermúdez hace un momento al empezar. Nadie estaba preparado para esta pandemia. La vez anterior que el mundo estuvo en una situación similar fue en abril, mayo de 1918, cuando en este país, en Estados Unidos, en el estado de Kansas, empezó gripe en gente joven, chicos de 15, 16, 18, 20 años que en 2 días empezaron a morir. Ese mismo año, para agosto, septiembre, esa gripe estaba en los frentes de batalla de la Primera Guerra Mundial. Y luego vino una segunda ola devastadora cerca de la Navidad de ese 2018 y una tercera en abril, mayo del 19. Yo tuve oportunidad de escribir un artículo para El Comercio y la pandemia llegó a Iquitos, llegó a Trujillo, llegó a Ica. Mi madre, y yo soy de Recuay, de Ancash, me contaba que había llegado a Recuay y que se había llevado varios de los vecinos de Recuay. ¿Y por qué reflexiono en esto? Porque en este 2019, 20 y 21 que nos ha tocado esta pandemia, estamos tan conectados, tan hiperconectados, que hasta nos damos el lujo de rechazar un elemento como la vacuna, que es un elemento salvavidas. Estamos en un mundo tan globalizado que las noticias nos llegan al momento, nos llegan en el medio social más accesible al que nosotros tenemos en nuestros teléfonos, en lo que sea, y nos están diciendo exactamente qué es lo que está pasando. Y eso, que podría ser una ventaja, y es una ventaja, también lleva a que no seamos unidos como humanidad frente al virus. Y nos hemos dedicado
en muchas ocasiones en todo el mundo a que se politice este asunto. No hay país, y cuando se escriba el libro de esta pandemia, en los tomos que vamos a tener sobre la pandemia de esta COVID-19, un tomo grande o más van a ser dedicados a política y pandemia. En todos los países del mundo, la pandemia se ha politizado. Pero sabiendo escoger la paja del trigo, yo creo que hay elementos que son objetivos y esta es mi nota final de reflexión, es que los peruanos, cuando nos unimos, cuando ponemos los ojos en algo, cuando nos ponemos un objetivo definido, podemos hacer algo muy bueno. Y eso es la vacunación. Yo creo que todos vamos a estar en algún momento muy agradecidos de lo que este gobierno de transición ha hecho con el sistema y el programa de vacunación contra COVID-19. En este tiempo récord, tener a este número de vacunados, tener este número de vacunas, ha ocurrido porque un grupo de peruanos y peruanas dijo, la vacuna nos va a sacar de este embrollo. ¿Cómo podemos conseguir vacunas para la gente que la necesita? Lo diseñaron, lo hicieron, lo ejecutaron y ahora lo están administrando. Y eso me lleva al pensamiento final. Es que yo creo que falta que nos unamos. A veces en broma le digo yo a algún amigo, necesitamos una especie de licuadora en la que todos los peruanos entremos y salga un peruano licuado, un peruano que pueda ver la igualdad, que pueda ver que todos somos iguales en nuestra patria. Yo creo que si sabemos focalizarnos, como lo ha demostrado este programa de vacunación, nos ponemos metas claras, yo creo que los peruanos estamos para muchas cosas muy positivas en el futuro. Gracias. Gracias. Nuevamente, doctor Huerta, muy agradecido por su presentación en este interesantísimo foro. Gracias a nombre Gracias de la Academia a ustedes. como director secretario. Doctor Luciano López, adelante, por favor, tiene usted sus minutos para su segunda ronda. Muchas gracias, doctor Hunskopf. Nuevamente muy honrado de compartir esta mesa con tan distinguidas personalidades. Realmente que es un gran honor. Yo quisiera concluir rescatando algo que me parece medular. Efectivamente, creo que la pandemia ha sido como un gran tsunami que luego nos deja en la tarea y en el deber de reconstruir, ¿no? Y creo que en ese reconstruir, al menos la percepción que tengo, y que creo que habría que tejer un consenso alrededor de eso, es que creo que nos ha concientizado, primero en que efectivamente había una fragilidad estructural, lo hay sin embargo. Creo que el gobierno de transición, uno de sus grandes méritos, y qué duda cabe, sobre todo a la luz de la brillante exposición de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, es de que se fijó una meta en concreto. Y esa meta en concreto y ese foco de atención y toda la energía puesta, porque vamos, también en el corto tiempo de ese gobierno de transición había que focalizarse y no dispersarse. Sobre todo de algo que nos ha comentado esta noche, ¿no? Que ingresan al gobierno y encuentran que definitivamente lo que es indispensable para tratar de enfrentar lo terrible de la pandemia es la necesidad de tener una vacuna, y qué duda cabe, lo han cumplido. Yo en lo personal, yo cumplo 48 años en septiembre, y le soy muy sincero, como muchos de mi generación, veíamos que, lo digo con toda sinceridad, decía, yo me voy a vacunar en enero del próximo año, febrero del próximo año. No creo que exista una vacuna, y sin embargo se está publicitando que ya en un par de semanas se va a comenzar a vacunar a quienes somos de esta generación. Y eso definitivamente es un logro. Es un logro que no se puede dejar de reconocer y de aplaudir en este gobierno de transición, y con toda sinceridad las felicitaciones al gobierno que usted representa, señora Presidenta del Consejo de Ministros.
Pero retomando para ir concluyendo la idea que estaba tratando de plantear, creo que el gran consenso es rescatar que en la idea de un derecho a la salud, tal cual se pensó, como decía el doctor Huerta, después de la Segunda Guerra Mundial, que desde el punto de vista del derecho es esto que llamamos el Estado constitucional, ¿no? El Estado de los derechos fundamentales. Si la persona humana es el centro de todo, y por eso que las constituciones europeas, después de la Segunda Guerra, empiezan con esta cosa de que la persona humana es el fin supremo, la necesidad del Estado. A nosotros nos puede sonar retórico, pero allá tiene mucho sentido por lo que significó luego de la Segunda Guerra. Creo que en el tema de la salud es tomar conciencia que el paciente es el centro de todo. El paciente, y eso significa entonces una calidad del servicio, un esfuerzo del Estado por universalizar realmente el servicio de salud, que sea de calidad, y lo que comenté en mi exposición, y con esto cierro. Creo que la necesidad de sentarnos luego, en el momento de reconstruir los daños generados por la pandemia, ¿cómo hacemos para, insisto, generar un gran diagnóstico de este enfermo? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Y sobre todo, no dejo de decirlo, porque no solamente es en el caso de la salud, sino en otras áreas, pero sobre todo en el tema de la salud, el gran impacto que tiene la corrupción. Creo que definitivamente tenemos que pensar muy en serio, porque de lo contrario, sin eso no va a haber un desarrollo del país. Y como diría Dworkin, los derechos hay que tomarlos en serio. Muchísimas gracias, un gran honor estar con ustedes. Un gran abrazo. Nuevamente, doctor, le agradecemos sinceramente su participación, su magnífica exposición, y bueno, ojalá que en otras ocasiones y para otros temas acepte nuestra invitación. Y por favor, le cedo la palabra a nuestra primera presidenta del Consejo de Ministros, la doctora Violeta Bermúdez, para el cierre con broche de oro. Luego, por supuesto, hará uso de la palabra el doctor Raúl Ferrero Costa, presidente del Consejo Directivo de la Academia Peruana de Derecho, para las palabras de agradecimiento y de cierre. Adelante, doctora Bermúdez. Muchísimas gracias, ¿no? Muchas gracias también por los comentarios sobre la vacunación. Yo, la verdad, ahí sí considero que en la vacunación nos queda la esperanza de que en serio podemos hacer las cosas, primero, bien, y segundo, que lo podemos hacer convocando a mucha gente, a muchos sectores. En la vacunación está participando, ahí hay un modelo del sistema integrado de salud. Es salud, la sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales, el MINSA, todos los hospitales, el sector privado, porque se ha unido AUNA, el consorcio de la Clínica San Pablo, todos vacunan a todos. Al comienzo, cuando recién llegaban las primeras dosis, por ejemplo, los privados nos decían, ustedes me dan, yo vacuno a mis afiliados. Y nosotros dijimos, no, es un derecho universal. Si quieres sumarte, es todos ayudamos a todos. Algunos se sumaron, otros no, y ahora están volviendo, porque se dieron cuenta de que el Estado compra las vacunas y yo quiero ayudar a que se vacune más rápido, ¿no? Antamina, ahorita que querían comprar sus propias vacunas, hemos firmado un convenio con ellos y nos han dicho, nosotros ponemos toda la logística para vacunar en Ancash cada vez que lleguen, hacerlo rápido, porque cuanto más rápido vacunemos, vamos a protegernos todos. Se van a proteger sus trabajadores, se van a proteger sus familias, se va a proteger la comunidad. Entonces, sí, la vacunación está generando un sentido de unidad y de solidaridad. No en todos los casos, porque así como se ha politizado la pandemia, se ha judicializado la pandemia, doctor Huerta. Otro tomo va a haber. Yo al menos tengo un montón de demandas de amparo, de no sé qué, que no dejo comprar vacunas, que no dejo que no sé qué, que el otro se quiere vacunar primero, hasta me han demandado para darles camas UCI. A mí, yo no tomo la decisión, sabemos quién toma la decisión. Entonces, va a haber otro tomo sobre la judicialización y la pandemia. El doctor Luciano López, que es un estudioso, seguramente va a profundizar en ello en algún estudio pronto. Entonces, sí, me parece que la vacunación genera esta oportunidad de un trabajo articulado. Nosotros estamos articulando con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales, pero ahí también nuevamente se expone la fragilidad de un proceso de descentralización, que yo he trabajado años en el tema de descentralización, pero que en el momento crítico sigue siendo teoría, ¿no? Y ahí creo que un gran desafío para la próxima gestión gubernamental y el próximo año que vamos a tener elecciones regionales y locales
creo que va a ser el rediseñar. Yo digo, cada vez que escucho reforma constitucional, el derecho tal, el derecho a cual, todos los derechos están en la Constitución, y si no están en la Constitución, están en los documentos internacionales de derechos humanos. Pero creo que sí se tiene que repensar, por ejemplo, el diseño de la descentralización para que los derechos, como el derecho a la salud, puedan ser vigentes. Entonces, yo quisiera cerrar este diálogo que para mí es muy importante porque en el día a día uno está que discute con sus mismos colegas, ¿no? Y escucharlos a ustedes me nutre mucho y también me da la convicción de que fue una excelente decisión la que tomamos en conjunto con el presidente Sagasti de poner gran esfuerzo en la vacunación y tener una consigna que se las comento en este ámbito jurídico. Decidimos que nadie nos iba a perturbar. Porque nosotros, yo tengo inventariado el número de horas que hemos sido citados semanalmente al Congreso, ministros, viceministros, funcionarios, en el momento en que necesitábamos poner todas las horas y toda la energía en lograr las vacunas. Y por eso hicimos un equipo de diversos ministerios, porque si llamaban al de salud, está el Cancillería de cajón. Igual yo me he metido a temas de salud que no es mi función, pero que era necesario que si salud iba a estar en el Congreso, nosotros teníamos que continuar trabajando, y bueno, ni qué decir de nuestro presidente, que es un experto, él nos traía ya las lecturas de avanzada, que nos ayudaba también a elegir y tomar decisiones en momentos críticos, porque sí, es verdad, y todo el mundo lo sabe, hubo un momento crítico en que pensábamos que perdíamos la oportunidad de contratar con Pfizer y ahora somos los mejores aliados de Pfizer y ellos han sido de verdad quienes en un momento difícil nos salvaron, y vale reconocer también esto, más allá de que uno adquiere las vacunas, también hay una competencia internacional, el doctor Huerta lo conoce, para el suministro de vacunas. Y nosotros de verdad sí hemos logrado que nos ofrezcan, y quiero cerrar también diciendo de que la solidaridad que falló en COVAX se está tratando de complementar, por ejemplo, con solidaridad como el que ha tenido el gobierno americano, y ha elegido al Perú entre los países para recibir 2 millones de dosis de la vacuna Pfizer, no porque el Perú no tuviera. Yo les pregunté por qué nos han elegido también y nos dijeron porque vemos el empeño en vacunar aceleradamente y vemos que la gente se quiere vacunar, porque no en todo el mundo la gente quiere vacunarse. Y nos dijeron que la rapidez que estamos agarrando les garantizaba la posibilidad de que estas vacunas no se desperdiciaran y pudieran aplicarse en un corto tiempo, porque las vacunas tienen fecha de vencimiento. Así que nosotros nos hemos comprometido a que los 2 millones de dosis que nos faltan, ya nos llegó 1 millón, la próxima semana debe llegar el siguiente, van a ser aplicados en el mes de julio, y por eso le digo a Luciano, va a poder ser vacunado antes que nos vayamos, que es lo que mucha gente nos pida, pero sí estoy segura que con el Plan Nacional de Vacunación actualizado, y con un documento que estamos trabajando, que es una suerte de guía metodológica de todo el recorrido, desde cómo se adquiere la vacuna, el paso a paso, por llamarlo de alguna manera, desde la adquisición, la distribución y la aplicación de la vacuna, que estamos poniendo por escrito para entregar a quien asuma la gestión del gobierno el 28 de julio, y no exista ningún bache, porque en realidad lo hacemos porque primero las políticas públicas no pueden parar y la vacunación no puede detenerse por ninguna causa de naturaleza ni política, ni judicial, ni de cualquier otra índole. Los derechos, como bien ha recordado Dworkin, deben ser en serio, pero en el Perú creo que cada ciudadano y cada ciudadana debemos exigir al futuro gobierno que continúe con un proceso de vacunación que está siendo positivo para la salud de todos nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. En mi condición de moderador ha sido un honor, ha sido muy grato participar en este evento, en este foro, y
le cedo el uso de la palabra a nuestro presidente del Consejo Directivo, doctor Raúl Ferrero Costa. Adelante, doctor Ferrero. Muchas gracias, Osvaldo. Solamente para felicitar y agradecer a los expositores que han estado realmente brillantes y nos han mostrado la importancia que tienen hoy en día ya esta segunda generación de los derechos fundamentales. Siempre se habló de derechos humanos y eran los derechos civiles y políticos. Pero hoy en día ya se enfrentan a los derechos sociales, económicos y culturales. Pero es muy importante que los derechos sociales tengan el sitial que se merecen dentro de la estructura del enfrentamiento que tenemos todos los días nosotros a los hechos de la injusticia, de las diferencias que existen a nivel social. Por eso yo me felicito, y los felicito sobre todo a ustedes por las excelentes exposiciones, y creo que esta es la oportunidad para que realmente el Perú pueda asumir un compromiso en los derechos sociales que en realidad están todavía un tanto descuidados. Hay que poner mucho empeño. Yo recuerdo cuando trabajé en Naciones Unidas, 2 años en Ginebra, en estas áreas, y aprendí lo que era la solidaridad. Y la solidaridad se aplica en estos momentos como un ejemplo de lo que debemos dar, que el país debe dar, que los gobernantes deben dar, para que todos los peruanos nos sintamos mejor en esta casa que es nuestro país, el Perú. Felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Muy muchas amable. gracias. A todos, gracias. Encantado. Buenas Muchísimas noches. gracias, un gran Chao. abrazo. Buenas noches. Gracias. Muy amable. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Muchísimas gracias, doctores, por su brillante participación y agradecemos a todo el público asistente. Aprovechamos la oportunidad para invitarlos a seguirnos en nuestro Facebook oficial como Academia Peruana de Derecho, _página oficial. Gracias y muy buenas noches para todos.